اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Vamos a hablar ahora de una actividad muy importante dentro de la relación del hombre con el Corán, que es la lectura y la recitación coránica. Ustedes habrán escuchado muchas veces, o en algunos films, o en alguna televisión, o si estuvieron en el mundo islámico en las mezquitas, o en internet podrán ver lo que significa la recitación coránica en el mundo islámico. Generalmente la lectura del Corán es una costumbre islámica de los musulmanes, es una, digamos, de las manifestaciones culturales del mundo islámico, ya que el Corán se lo considera un libro de lectura, de recitación, un libro de memorización, un libro de cántico, un libro de adoración y de devoción, un libro de estudio. O sea, es un libro que, a diferencia de muchos otros libros, entra, digamos, en las actividades culturales del hombre, ya sea artística, como el tema de la recitación y los cánticos que se hacen con las areyas coránicas, como el tema de la interpretación y, digamos, todo lo que tenga que ver con el conocimiento profundo del Corán, como el tema de la ley y de la norma, que es la constitución de los países islámicos. Por lo menos las constituciones, digamos, se inspiran en la ley coránica, como por ejemplo todo el tema de la elocuencia, la sintaxis, la morfología, que el Corán es un modelo de libro de gramática, como lo es también un libro de guía para el hombre, aquel que busca de alguna manera la espiritualidad, el regresar a Dios, el volver a Dios, el preocuparse por su perfección, por su felicidad, por su salvación. En fin, es un libro abarcativo. Es por eso que frente al libro los musulmanes sienten deberes y responsabilidades, es decir, creen que uno no puede tener un Corán, digamos, y no tener un trato directo con él. El Corán es el libro de Dios para los hombres, es el mensaje de Dios para los hombres, y es por eso que no tiene que pasar desapercibido en la vida del creyente o del musulmán. El Corán es el libro de la guía para los hombres. Entonces es obvio que el hombre que se siente perdido por naturaleza, el hombre que se siente, digamos, sin un sentido claro, sin un conocimiento de cuál es su rol en esta vida, cuál es la filosofía de su ser, necesita de la guía constantemente. Es por eso que vuelve al Corán para encontrar en el Corán esa guía que necesita, esa respuesta a las preguntas que siempre se ha hecho el ser humano, ese consuelo para los problemas que uno puede llegar a enfrentar, y la explicación y la interpretación de muchas cuestiones que, de no ser por el Corán, no las hubiéramos sabido. Entonces, una de las responsabilidades es justamente la lectura, porque el comienzo, digamos, de este trato entre el hombre, el musulmán y el Corán es el estar en contacto con el Corán. Y el contacto que se debe tener obviamente no es un contacto corporal, como para decir si yo toco el Corán o abrazo el Corán o beso el Corán, estoy en contacto con el Corán. Cuando hablamos de contacto con el Corán, estamos hablando de un contacto espiritual, de profundidad, un contacto interno, psicológico, un contacto moral, un contacto religioso, y eso es a través de su contenido. Y el contenido son palabras que, digamos, aparecen manifestadas como un libro, como una serie de oraciones, digamos, y versículos que hay que leerlos. Entonces, la primer responsabilidad, el primer comportamiento, digamos, para cumplir con esta responsabilidad que tenemos de estar en contacto con el Corán, es la lectura, es su lectura. Con la lectura, bueno, obviamente tenemos dos tipos de lectura, generalmente una lectura normal del texto como texto y una lectura de recitación que es más artística, podríamos decir, que tiene su propia, digamos, forma y método. Sobre esto de la lectura dice el Imam Sadiq, al-Qur'an ahdullah ila khalqihi, dice el Corán es el pacto de Dios con sus criaturas. فَقَدْ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرْ فِي عَهْدِهِ. Es por eso que es una obligación, es una responsabilidad del musulmán mirar, digamos, observar este pacto de Dios. وَأَنْ يَقْرَأَ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 50 آيَةً. Y leer, aunque sea por cada día, 50 aleyas, 50 versículos. Entonces es necesario que el musulmán, digamos, encuentre en el Corán ese libro para poder constantemente estar en contacto con él y poder, digamos, extraer de él la sabiduría, la ciencia, la guía, la luz, lo que necesita generalmente el hombre para poder fortalecerse, para poder caminar y ser guiado en el camino correcto, en la dirección correcta, hacia el objetivo y la meta correcta. Dice otro hadiz también del Imam Sadiq: "Ma yamna at-tajir minkum al-mashghul fi suqihi idha raja'a
إلى منزله ألا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن. Dice, ¿cuál es el problema? Dice, como diciendo, ¿qué es lo que prohíbe o digamos, no permite al comerciante de entre ustedes, el que está ocupado en el bazar, por ejemplo, o en el comercio, en el negocio, cuando regresa a su hogar, a su morada, que no duerma hasta no leer, aunque sea una sura del Corán? Dice, ¿cuál es el problema? Si cuando llega a su casa no duerme directamente y antes de dormir lee una sura. Dice, فَيُكْتَبُ لَهُ مَكَانْ كُلِّ آيَةٍ يَقْرَأُهَا 10 حسنات. Y Dios le escribe, digamos, como recompensa por cada leya, por cada versículo que lee, 10 obras buenas. Dice, وَيُمْحَ عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ. Y se les es borrada, digamos, se les borra 10 malas acciones, como diciendo 10 pecados, se le borra por cada leya que lee. Dice, Waqala, dijo, alaykum bitilawat al-Qur'an. Dice, es un deber de ustedes leer el Corán. Fa inna darajat al-janna ala adadi ayat al-Qur'an. Porque ciertamente, dice, los niveles del paraíso son en la cantidad de aleyas del Corán. O sea, el paraíso tiene tantos niveles como el Corán aleyas. Dice, fa idha kana yawm al-qiyama yuqal li qari al-Qur'an iqra warqa. Dice, entonces cuando llegue el día del juicio final, el día en donde Dios juzgará a los hombres por sus actos, dice, traerán al lector de Corán, aquel que recitaba el Corán y que leía el Corán, y le dirán, Iqra warqa, dice, lee y elévate, como diciendo, por cada leya que tú leas, te vas a elevar un, digamos, nivel en el paraíso. فَكُلَّمَا قَرَأَ آيَةً يُرْقَ o yuraqqa daraja. Dice, cada vez que lee una leya, se le permite elevarse, digamos, se le eleva un nivel. Entonces, sobre la recitación y la lectura, nuestro consejo es para que aquellos que no saben el idioma árabe, no conocen el idioma árabe y que desean leer el Corán, sería bueno que se pongan, digamos, aunque sea poco a poco, aprender el alfabeto árabe. La recitación coránica y la lectura coránica, si bien de una manera profesional es un tanto compleja, para poder leer el Corán, aunque sea lectura normal, no es tan difícil. Nosotros hemos hecho algunos cursos en donde en 15 clases, por ejemplo, la persona aprende, aunque sea, digamos, a reconocer las letras y poder empezar a leer sin la ayuda de nadie. Y después, poco a poco, con la práctica, va mejorándolo. Entonces yo creo que es una buena oportunidad que los hermanos y hermanas que desean tener contacto con el Corán y poder leerlo en árabe, aunque no lo entiendan al principio, bueno, poco a poco se va aprendiendo, pero aunque sea para poder tener un contacto directo con el mismo libro, sería muy bueno que puedan comenzar a aprender. Hay algunos cursos en internet seguramente, hay algunos libros que se pueden conseguir, por lo menos en los centros islámicos, en la mezquita yo he visto en muchos lugares, tanto en América Latina como en Europa. Bueno, existen lugares donde uno puede conseguir material para aprender. Hasta en YouTube yo he visto que hay algunos cursos también de recitación coránica. Y hay muchos institutos que, digamos, por internet tienen facilidad como para poder enseñar. Y hay cursos ya grabados en CD, en DVD. Yo creo que es una buena oportunidad que los que desean puedan aprender el alfabeto árabe y la lectura, digamos, aunque sea para aprender a unir las letras y reconocerlas, y después poco a poco aprender la recitación coránica. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.